Multitud de aragoneses se someten a un proceso de selección para acceder a puestos de trabajo de la administración pública. Es lo que conocemos como oposición. La variedad es amplia: justicia, administración, hacienda. Conseguir una plaza no es tarea fácil, hay poca oferta y mucha demanda. Les pongo un ejemplo. El año pasado se ofrecieron unas 4.000 plazas de correos, a las que optaron más de 166.000 personas. Hablemos, por ejemplo, de oposiciones de justicia. Hay 3 niveles diferenciados: gestión procesal, tramitación procesal y auxilio judicial. Esta última consta de 30 temas y para aprobarla hay que superar un examen teórico de 100 preguntas y 2 prácticos de 20 cada uno. María dedica gran parte de su vida a estudiar para obtener su plaza como funcionaria. Tengo 30 años y soy mamá por las mañanas y opositora por las tardes. Me estoy preparando ahora mismo a auxilio judicial, que es la más inminente en el ámbito de la justicia. Ya me presenté a tramitación procesal, la aprobé con un 8,4 y luego vino la fase de méritos y ahora estamos esperando a que resuelvan los méritos para ver si finalmente tengo plaza o no tengo plaza. Me preparo otras mientras porque si no tengo plaza no voy a estar parada y al final llevarme el chasco de pues al final no conseguí plaza, me confié y no tengo plaza. Martín, me voy. ¿Me das un beso? Me voy. ¡Mua! ¡Mua! La oposición son 100 preguntas teóricas de contenido jurídico y 2 casos prácticos también jurídicos a nivel procesal de 20 preguntas cada uno, o sea, en total 40 preguntas prácticas y 100 preguntas teóricas. El puesto es para ser funcionario de auxilio judicial, que es como el trabajo de calle, por así decirlo, quien realiza los actos de comunicación, ejecución de embargos, etc. Entonces creo que son sobre 600 personas las que se van a presentar en este ámbito y creo que hay 14 plazas. Son 4 horas plenas de estudio, sin redes sociales, sin distracciones, y estudio todos los días menos un día a la semana. Es un trabajo, tal cual. No todas las oposiciones son solo teóricas. Otras, como para las que se preparan futuros policías y bomberos, requieren también unas pruebas físicas. Un ejemplo: recientemente el Ayuntamiento de Zaragoza ha ofertado 62 plazas, a las que aspiraron un total de 646 personas. Para conseguir esa plaza, además de aprobar el examen, tendrán que superar un exigente curso de formación. En Zaragoza lo que más hacemos en cuanto a incendios, aparte de las industrias, es los incendios en vivienda, y eso es lo que vamos a practicar hoy. Se tiene que quedar implantado. Tenemos un incendio de piso clásico en el piso 3. Venga, los camiones, va. Son 10 de los 62 que han superado el proceso de oposición, pruebas teóricas y pruebas físicas, y que ahora están en el curso de formación obligatorio y que forma parte del proceso. De hecho, hoy han tenido el último examen y que una vez superado este curso pasan a firmar como funcionarios de carrera. Este curso se alarga 4 meses, aproximadamente 400 horas de formación. Estuve preparándome la teoría 1 año y 1 mes y las físicas pues un tiempo más, hasta que la diferencia que hubo entre los exámenes. En la oposición saqué un 7,6 y me quedé el 33. Empezamos las prácticas trabajando de lunes a viernes por las mañanas o por las tardes, una semana de una y otra de otra, y haciendo 7 horas. ¿Haremos presión en la autoescala? ¿Habéis pedido presión en la autoescala? Afirmativo. Físicamente sí, es un trabajo duro y mentalmente también. Soy el más joven de la oposición del cuerpo de bomberos, sí. Tengo ya 24 años y es un trabajo que, aunque sea duro, merece la pena. Yo empecé en 2018, tardé aproximadamente pues desde entonces hasta la oposición de 2019. Mi teórico fue algo más justito, así que tuve que subir bastante en la parte física. Subí hasta 36.
Efectivamente, sí que hemos podido estudiarla y esta es la primera vez que la ponemos de forma práctica en la torre de maniobras. Bueno, pues nada, ya hemos terminado la práctica de hoy, de esta mañana, y nada, prácticamente nos quedan 2 semanas de prácticas tutorizadas para iniciar los turnos a mitad de marzo, a partir del 22 más o menos. Muchísimas ganas, después de 4 meses aquí de formación ya tenemos ganas de iniciar el servicio. En mi caso, en cuanto al estudio, pues empecé dedicándole sobre 5 o 6 horas al día, luego ya cuando se acercaba la fecha del examen subía a 8, incluso casi 10, y en cuanto a deporte, pues entrenaba 6 días a la semana y haría unas 2-3 horas al día. Sí, la verdad que deseando empezar a trabajar, incorporarnos a los turnos con los compañeros y darlo todo. Estamos muy contentos todos, hablo en nombre de los 62 de que estamos muy contentos.